Muy buenos días. Les damos la bienvenida al Colegio de Veracruz. En nombre del rector Raúl Mario Mijares, de la maestra Laura Bello Reyes. Esta mañana está programada este foro, la fortaleza de Perote, cuna del heroico Colegio Militar 1823. Bienvenidos todos, bienvenidos a los amigos de las redes sociales que nos están viendo y en este auditorio Aristóteles del Colegio de Veracruz en la ciudad de Jalapa. Me acompaña el doctor Abraham Broca y el maestro arqueólogo, arquitecto Jorge Pérez Quintos, el maestro Héctor, el maestro Hugo Ernesto Rojas viene en camino, él viene de la zona de Minatitlán, ya está en Catza, pues ya en unos minutos nos vamos a encontrar. Este año se van a conmemorar el próximo 11 de octubre el bicentenario de la fundación del Colegio Militar en la fortaleza de San Carlos Perote, en la antigua Intendencia de Veracruz. Cabe destacar que el proyecto militar de la Nueva España se inicia allá por 1764, luego que los ingleses han invadido La Habana. El rey Carlos III se da cuenta que no hay un ejército fuerte en los virreinatos de la América hispánica, y va a haber un primer intento en noviembre de 1764. Llega un primer grupo de militares encabezado por Juan de Villalba y Miguel del Corral. Llegan el 2 de noviembre de 1764 para hacer el proyecto de un ejército novohispano ante la amenaza que representaba ya los ingleses. Pasan los años, hay la Revolución de Independencia y todavía el ejército novohispano no es un ejército consolidado. Se proclama la independencia en 1821 y uno de estos militares novohispanos que llegaron a la Nueva España enviados desde Madrid va a ser quien le proponga ya al emperador Maximiliano ya la creación de un ejército formal. Diego García Condes es el que le propone. 1823, marzo, el imperio de Maximiliano va a caer y la nueva estructura política se va a hacer cargo para la instalación de la República. Así que Guadalupe Victoria va a ser quien inaugure los trabajos del Colegio Militar en Perote. Guadalupe Victoria como funcionario en ese momento. Es muy interesante la biografía de Guadalupe Victoria porque 20 años después él va a morir ahí en la fortaleza. Luego va a ser presidente de la República. Es una larga historia la del Colegio Militar, y que tenga sus raíces en Perote es muy significativo. Hay que recordar que la fortaleza es la única en su género que se construye mar adentro de las costas del Golfo de México. Esta mañana le vamos a dar la palabra al maestro Abraham Broca Castillo, que es conocido por todos nosotros, ya felizmente jubilado después de una larga trayectoria en la Universidad Veracruzana y de diferentes momentos de su vida, y que ha estado muy presente en la fortaleza de San Carlos Perote. Tiene un libro editado por el gobierno del estado de Veracruz relativo a la fortaleza. Fue investigador de tiempo completo en el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana durante 37 años y profesor en las facultades de Historia, Antropología y Arquitectura de la misma universidad.
Fue profesor titular y miembro del Consejo Académico de la Maestría de Restauración y Patrimonio. Fue profesor invitado en las facultades de Arthur Prat en la República de Chile, así como en la Universidad del Norte de Texas. Fue miembro y fundador del Consejo de la Crónica de la Ciudad, así como secretario técnico de dicho consejo. Fue presidente del patronato del Centro Histórico de Jalapa, fue presidente de Patrimonio y Conservación AC, fue coordinador del proyecto de investigación sobre la fortaleza de San Carlos Perote, Veracruz, y del itinerario cultural El Camino Real de Veracruz Perote por el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana. Fue coordinador del proyecto de investigación Itinerario Barroco en Veracruz por la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana. Actualmente es vicepresidente del Patronato y Conservación AC y vicepresidente en Cultura y Patrimonio. Ha participado en diversos foros culturales y académicos locales, nacionales e internacionales. Tiene diversas publicaciones como autor y coautor, entre las que más destacan La Casa Antigua de Doña Falla Murillo, el Museo de la Música Veracruzana, el Itinerarios Culturales del Barroco en México, Región Puebla, Tlaxcala y Veracruz, La Fortaleza de San Carlos Perote y la más destacada obra de Tierra Adentro en territorio nacional, el Estadio Jalapeño y otros puntos de vista. Maestro, sea usted bienvenido y lo vamos a escuchar. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor para mí participar aquí con ustedes en el Colegio de Veracruz. Agradezco a las autoridades del Colegio de Veracruz, al rector Mario Mijares, a la licenciada Laura Elizabeth Bello Reyes, al doctor Ángel Rafael Martínez Alarcón, que me hayan invitado a participar en este foro y para hacer algunas reflexiones sobre la fortaleza de San Carlos de Perote, Veracruz, en ocasión del bicentenario de la fundación del heroico Colegio Militar en esa edificación novohispana. Me parece muy atinada la realización de este foro de ciencia política, porque ciertamente es y debe ser un tema de atención primordial el conocimiento histórico, cultural, por su trascendencia en la identidad de los mexicanos y particularmente en este caso en la identidad, el sentido de pertenencia entre nosotros los habitantes de estas tierras en nuestra actualidad, en estas primeras décadas del siglo XXI. Atendiendo a la etimología de la palabra patrimonio, comprendemos que está asociada a la patria, que tiene la misma raíz etimológica que se refiere a lo que es nuestro, a lo que somos, a lo que hemos recibido en herencia desde nuestros ancestros. Ciertamente corresponde a las instituciones y autoridades culturales la atención oficial, la custodia, la conservación, la catalogación, la difusión del patrimonio, pero nos toca a los ciudadanos conocer y reconocer los valores intrínsecos de las obras patrimoniales y promover ante las instancias correspondientes la importancia, la relevancia y la trascendencia de dichas obras en el aspecto histórico, artístico, arquitectónico, escultórico, urbanístico, constructivo, científico o de carácter natural. Voy a pasar algunas diapositivas para apoyar parte de lo que es mi entendimiento sobre las características y cualidades relevantes que tiene la fortaleza de San Carlos. Vamos a comenzar. Y para ello quiero comenzar con algunas preguntas que me parece que son fundamentales para introducirnos al tema. ¿Por qué consideramos relevante la fortaleza de San Carlos? Por su partido arquitectónico,
su sistema constructivo, su devenir histórico, su relación con la sociedad, su potencial en el siglo XXI, su situación actual. Y, en efecto, estamos ante una obra de gran magnitud y relevancia incomparable con ninguna otra en el país. Pero comencemos primeramente con los antecedentes. Desde la época prehispánica ya existían rutas para transportar bienes de consumo y tributos desde las regiones costeras, estableciendo comunicación entre los pobladores y comunidades localizadas en el trazo de dichos caminos. Estas rutas están descritas en diversos códices, planos de aquella época, y pueden considerarse como los antecedentes de los primeros caminos coloniales. Desde tiempos antiguos, la inquietud por alcanzar nuevas tierras y nuevos dominios motivó la creación de diversos caminos que condujeron a los recién llegados aventureros europeos por los rumbos del litoral del Golfo y las altas tierras del interior. En retrospectiva, hemos logrado generar una visión interpretativa de la creación del Camino Real entre la costa de Chalchihuecan y el Naucalpan. Fue fundamental, desde luego, el conocimiento de las rutas trazadas por los habitantes autóctonos de estas tierras, y de esta manera inició lo que sería el trazo del Camino Real, pues los conquistadores aprendieron y adquirieron un vasto conocimiento sobre las características del suelo, su consistencia, sus altitudes, las barrancas, las llanuras, los puntos de vigía, para establecer ventas, mesones, puentes y sitios de resguardo según su contexto. Está claro que los caminos que enlazaban la sede del gobierno virreinal con la costa del Golfo fueron mejorados durante la etapa colonial, y para ello fue necesaria la participación de ingenieros, como bien lo comentaba el doctor, que llegaron de Madrid, llegaron de España, y para ello fue necesaria que considerar que no solamente fue un camino real, hubo varios caminos reales. Así tenemos caminos que iban de Veracruz a México, pasando por Jalapa y Perote, en lo que es esta región, como también hubo un camino real de Veracruz a México, pasando por Córdoba y Orizaba. La fortaleza de San Carlos fue construida a petición del virrey de don Joaquín de Montserrat, marqués de Cruillas, 44º virrey de la Nueva España. España ya se había involucrado en la guerra con otros reinos europeos, entre ellos obviamente Inglaterra, Holanda, en fin. Por lo que la Junta de Guerra, reunida en septiembre de 1765, acordó hacer una inspección de los caminos de Jalapa y Orizaba para el establecimiento de fortificaciones que pudieran combatir el desembarco y avance de tropas invasores hacia el interior del territorio. Para construir el fuerte se eligió el camino de Jalapa por varias razones, entre ellas porque Jalapa tenía en el siglo XVIII un gran auge económico, comercial, que significaba obviamente el tránsito, venta, distribución de bienes que implicaban un movimiento de mayor riqueza económica, y asimismo este camino ascendía con mucha mayor rapidez a la zona fría del territorio, lo cual era muy provechoso y benéfico para guardar en estos sitios pues alimentos, municiones, pólvora, que dadas las condiciones climáticas de la región costera, esto se descomponía con mucha mayor rapidez. Y de esta manera también generar el apoyo y respaldo a San Juan de Ulúa. Había vastos recursos, un bosque maderable muy útil para la construcción, piedra para mamposterías, arcilla para ladrillos y cal para morteros y aplanados, además de un clima benigno para evitar las enfermedades tropicales. Esto fue revisado y valorado por los ingenieros militares que tuvieron a su cargo la tarea de proponer el emplazamiento del fuerte. No obstante, también se intentó fortificar el otro camino, el camino de Veracruz, Córdoba, Orizaba.
El fuerte de San Carlos fue creado para auxilio emergente de la Ciudad de México y del puerto de Veracruz, dadas las características favorables del clima templado y seco de Perote, y era perfecto para la conservación de provisiones de boca y guerra, es decir, de alimentos y armamentos. El proyecto fue aprobado en 1769, siendo edificado de 1770 a 1776, bajo la dirección del ingeniero Manuel de Santi Esteban. Analizar y conocer los detalles y particularidades del fuerte de San Carlos implica entrar en el mundo de las estrategias de dominio de un territorio, los materiales, los sistemas de defensa y de resistencia de los cuerpos armados en caso de conflicto, de los factores climáticos del sitio, del abasto de agua, de víveres para el personal encargado y recluido en la fortaleza. En estas imágenes nosotros podemos ver en la superior una línea roja que nos indica que este elemento en talud, como una inclinación que tiene allá a la izquierda, se refiere a un elemento característico de este tipo de fortalezas, que es el glacis. El glacis tiene la función de impedir para el extranjero, para el aventurero, para el invasor, alcanzar a ver la monumentalidad de la edificación. Es decir, quedaba semioculta, quedaba hacia abajo del nivel de suelo, y de esta manera, cuando el enemigo llegaba a estos terrenos, pues realmente se sorprendía y pues fácilmente era atacado por quienes estaban a cargo de la fortaleza. Y así vemos una serie de elementos como son los caminos serpenteantes, que se le llama a estas salidas del cuerpo de la fortaleza, y que impedían que el enemigo pudiera disparar de manera directa a el ejército que guardaba pues, a la fortaleza, que la mantenía, y ahí se ve claramente que esta ondulación en el camino pues los protegía de los disparos de los enemigos. Asimismo, otros elementos, como allá a la izquierda, se alcanzan a ver dos elementos muy grandes en la parte inferior de los arcos de la fortaleza, que es el abasto de agua. Estas enormes cisternas contenían miles y miles de litros de agua, proveniente fundamentalmente del cofre de Perote por un conducto subterráneo, y también podían captar agua de lluvia. Entonces, en caso de sitio, pues la fortaleza tenía agua permanentemente. Igualmente, en la parte inferior, allá se alcanza a ver otro elemento que sería, diremos, la planta arquitectónica de los polvorines, de los almacenes de pólvora, que quedaban igualmente soterrados a prueba de bombas y que pues era prácticamente imposible de destruir. Sí fueron destruidos en la historia de la fortaleza, pero fueron destruidos desde dentro. Los ingenieros militares de la época colonial tenían vastos conocimientos para utilizar en su favor estos recursos, además del desarrollo de las estrategias más convenientes en la construcción y operación de estos recintos. El fuerte de San Carlos de Perote no solo son las cañoneras, las cortinas, los baluartes, los garitones, sino es todo un plan de obras aledañas, como es el camino militar, los puentes, los almacenes de guardia, que estaban también alejados de los almacenes de pólvora, que estaban alejados del recinto fortificado, los puestos de guardia, los ductos de agua, los hornos para cal, etc. Y aquí vemos, ¿verdad?, precisamente fotografías de los almacenes de pólvora que están cerca de la fortaleza de San Carlos. Son dos almacenes, grandes almacenes de pólvora, y una planta arquitectónica que desafortunadamente ya no tenemos, la que corresponden a la fortaleza, pero todavía hay documentos que revelan cuál era la configuración de estos elementos y cómo era este recinto, que se fortificaba con un muro exterior y otros
más grandes, de mayor espesor, hacia el interior y que también eran prácticamente a prueba de bombas. También es claro ver cómo la similitud de construcción hay entre los pilares de la fortaleza de San Carlos y los almacenes de pólvora. Es exactamente la misma tipología del sistema constructivo. Es una obra de expertos en el conocimiento de los avances tecnológicos y de estrategias militares, pero también lo es de los incógnitos obreros que trabajaban horneando la cal para asentar los sillares de piedra y los tabiques de barro. Otros operarios se ocupaban de los trabajos de excavación y de los movimientos de tierra para crear el foso y el glacis, dos elementos fundamentales en la defensa de la fortaleza de San Carlos. Aquí vemos algunas ilustraciones de la configuración de la fortaleza y también era una época en que imperaba el dominio de la religión católica y los baluartes, es decir, los elementos triangulares del polígono de la fortaleza tenían nombres religiosos. Eran San Julián. Hay alguna confusión sobre los nombres porque lo he visto en algunos planos y en algunos documentos también. El de San Julián, el de San José, el de San Carlos, el de San Antonio, pero básicamente esto son referencias que aparecen en los planos y bueno, como tal, así quedan estos nombres. Vemos aquí algunas ilustraciones de lo que es el acceso. Cada espacio, cada muro o área abierta obedece a un plan de uso para el ejercicio militar. No obstante, no deja de imbuirse en las pautas y patrones arquitectónicos en boga, pues el influjo del barroco y el Art Nouveau está presente en los relieves que bien podrían ser de un palacio residencial o de un edificio religioso. Los significados de los relieves hacen alusión a su contexto. Aquí vemos también algunas imágenes de los exteriores de la fortaleza, monumental, una obra extraordinaria si consideramos el volumen de la obra y los muros tan masivos, algunos de 3 metros o hasta 5 en su base, y los garitones, estos garitones que son los que aparecen en las esquinas allá coronando, rematando las cortinas, pues son sitios de vigilancia y que tienen una vigilancia perimetral de prácticamente 270 grados de visualización y en la otra esquina hay otro tanto, entonces prácticamente imposible que alguien penetre hacia el interior de la fortaleza sin ser visto, pues aquí había vigilantes, además de las troneras y cañoneras, 96 en total, aunque no todas estuvieron cubiertas por cañones, y una serie de estrategias de carácter militar. Aquí una diferencia que hay en cuanto a lo que yo comento sobre la tipología, las características de los materiales. A la izquierda las cañoneras de San Carlos y a la derecha una cañonera de la fortaleza de San Juan de Ulúa. En el caso de Perote, bueno, pues decía yo que había materiales pétreos, ¿verdad? Piedras areniscas y también el uso de ladrillos, de tabiques de barro. Y esto tiene sus peculiaridades y sus razones de ser. ¿Por qué? Porque de esta manera los disparos del enemigo no provocan tanto daño ni a quien está apostado en las cañoneras, ni tampoco a la misma fortaleza. Son, diremos, relativamente fáciles de reparar en caso de un conflicto armado. En el caso de Veracruz, bueno, sabemos que ahí no había otros materiales pétreos más que la piedra arrecifal. Y es entonces con esto que se construye en el puerto de Veracruz. Otra, lo que decíamos de las características del glacis, aquí desde la parte baja del glacis y pues no se alcanza a ver el volumen de la fortaleza.
el volumen queda prácticamente soterrado. Los interiores de la fortaleza, con sus su plaza de armas principal, de alrededor de 50 metros por cada lado. De igual manera observamos otros elementos barrocos al interior de la fortaleza, como son, ménsulas, capialzados. En este caso estamos viendo algunos elementos murales en una corriente artística del Art Nouveau. La fortaleza no está exenta de, aparte de su trabajo y de función utilitaria, sus cualidades artísticas, arquitectónicas. Era una época en que el barroco tenía sus manifestaciones más relevantes cuando esto se construye, pero también está entrando otro periodo de transición que es el neoclásico, y entonces en la fortaleza vemos estas manifestaciones. En la portada principal es una portada eminentemente neoclásica, y otros elementos más al interior, como son precisamente los arcos de medio punto, las arcadas, pero aquí vemos también esto ya es hacia fines del siglo XIX, porque tiene una serie de evoluciones, y esto ya es en un proceso de Art Nouveau. La venera, también llamada vieira o concha o valva de molusco, es uno de los símbolos más difundidos del cristianismo y se le identifica como el emblema de Santiago, patrón de España, y asociado a la milicia y el peregrinaje. Se le confiere a la venera un significado ligado al bautismo, que es propiamente la entrada del creyente a la hermandad cristiana, y también alude a la práctica de la caridad fraterna. Por estos motivos, este símbolo aparece no solo en las pilas bautismales de los templos cristianos, sino en los doseles o capealzados, como es el caso de la capilla de la fortaleza. Asimismo, apreciamos diversas claves ornamentales en las bóvedas y arquivoltas de la fortaleza. Además, en el foso, junto al puente de acceso, se localiza una fuente de agua que presenta la imagen en relieve de un león rampante, símbolo de la realeza y de la corona española. Estos elementos arquitectónicos revelan la intención y finalidad de incorporar las expresiones artísticas en la fortaleza para darle mayor relevancia y señoría a la obra militar, así como para mantener en la memoria los significados del simbolismo que estos tienen a modo de lenguaje iconográfico y su relación con la sociedad de la época. Estas son los polvorines, los almacenes de pólvora que decía yo, que desafortunadamente, aunque fueron hechos a prueba de bomba, siempre que fueran atacados desde el exterior, pero estos fueron dinamitados desde el interior. Y entonces, obviamente, esto sí genera una explosión que derrumba los muros, las bóvedas de la fortaleza, y pues esto desafortunadamente será muy, muy difícil de reconstruir, y bueno, como sea, es una etapa histórica. Hay algunos elementos, como por ejemplo este decreto, en donde la fortaleza ya en 1948-49 va a ser destinada para reclusorio del Estado. El gobierno justifica que no encontraban otro uso para darle a la fortaleza, pues dentro de toda la sucesión de eventos que tuvo la fortaleza, ya había pasado obviamente en 1823 la instalación del heroico colegio militar, luego vienen los ataques de los norteamericanos, luego vienen los franceses, y la fortaleza pues queda en abandono durante algún tiempo. También va a alojar a los migrantes españoles por la guerra civil en España, y ya para 1948, que la fortaleza está pues en ciertas condiciones de deterioro, va a ser destinada para reclusorio. Pues a mi parecer no concuerdo con que esto haya sido convertido en reclusorio, porque me parece que es una función indigna para un edificio tan emblemático, tan relevante para la historia del país,
y bien pudo haberse hecho una construcción como se hizo posteriormente ya hacia el 2007-2008, el nuevo reclusorio, y la fortaleza queda ya lista para dedicarla a funciones que consideramos que pueden ser más apropiadas, puesto que ya no estamos en condiciones de guerra, y ya también hay un decreto de 1923, me parece, en donde ya se le destina para funciones de tipo cultural. Y entonces nosotros habíamos, a través de Patrimonio y Conservación, hecho la propuesta de que cumpliera una función educativa, cultural, económica, turística y recreativa y deportiva. Y bueno, también hubo una declaratoria de monumento protegido a nivel internacional por una sociedad italiana representante de la UNESCO, y que le dan un emblema para que ésta pueda conservarse ya con funciones distintas a las meramente específicas de un edificio de características bélicas. Y bueno, aquí hay una frase que me pareció interesante: la historia, en última instancia, constituye nuestra memoria colectiva. Con un mejor y mayor conocimiento de nuestro pasado, podremos tener un mayor sentido de pertenencia e identidad, y podremos tomar decisiones más informadas. De la Academia Mexicana de Historia. Y esta placa que aparece aquí es una transcripción que se pudo hacer a través de la Universidad Veracruzana en referencia a la placa que se encuentra en una de esas cisternas y que revelan pues la situación que prevalecía en los periodos de la Segunda Guerra Mundial, cuando estuvieron allí internados, presos, marinos, alemanes, italianos, japoneses, pero también residentes extranjeros de estas naciones en nuestro país. Y bueno, hablaban precisamente de la angustia que sentían de no saber cuál era el futuro que tendrían ellos. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención y pues continuamos. Gracias. Le damos la bienvenida a la maestra Laura Bello Reyes, quien impulsó este evento, representante del rector. Ahora vamos con la parte peroteña. Los dos son originarios de Perote, tanto Jorge como Hugo. El maestro Jorge Pérez Quintos, con el tema La fortaleza de San Carlos, trabajos de rehabilitación. Nacido, dice aquí su ficha biográfica: educación básica en la ciudad de Perote, alumno de la primera generación de la escuela secundaria y bachilleres General Manuel Rincón, fundada y dirigida por el maestro Andrés Ortiz Arcos, arquitecto por la Facultad de Arquitectura de Jalapa de la Universidad Veracruzana, maestro en restauración arquitectónica y bienes culturales por el Instituto de Antropología e Historia de nuestra propia universidad. Ha participado en diferentes proyectos de restauración, como el Fortín de las órdenes militares del Plan de Río en el municipio de Emiliano Zapata, intervención por la cual obtuvo Premio Nacional de Restauración que entrega el INAH Conaculta. Elaboración de proyectos de restauración en diferentes templos religiosos relevantes en el estado de Veracruz, como la Capilla de San Antonio de Padua, en Tenestepec, Perote, Veracruz, el Santuario Padre Jesús y la Parroquia de San Bartolomé en Jalacingo, Veracruz. Trabajos de liberación de la fortaleza de San Carlos Perote en el año de 2008, cuando deja de ser un centro penitenciario. Ha participado en el Diario de Jalapa con una columna dedicada a hablar sobre el patrimonio cultural e histórico. Ha participado en diferentes exposiciones dentro del ámbito de la restauración e investigación histórica. Ha realizado investigación histórica dentro del municipio de Perote, resaltando los valores culturales e históricos del mismo. Por último, ha participado en el proyecto de restauración de la fortaleza de San Carlos
que recientemente, con motivo de la conmemoración de los 200 años de la creación del heroico Colegio Militar, el Gobierno del Estado de Veracruz realiza en este importante edificio. Tienes la palabra, maestro.